Hola a todas y todos. Hoy vamos a ver la unidad 8 que trata sobre género. Vamos a sumergirnos en el pasado, el presente y el futuro de lo que tal vez sea el cambio más profundo de la historia de la humanidad. Un cambio del que a la vez somos protagonistas y espectadoras. Un cambio que afecta las macroestructuras jurídicas, sociales, políticas, pero que también afecta las microestructuras, las familias, las parejas, las autopercepciones. Empezaremos con un enfoque histórico. Vamos a encuadrarnos en el tema tratando de ponerlo dentro del contexto ideológico e histórico que lo presentó en sociedad, que es el feminismo. Después veremos las diferencias entre sexo y género y finalmente analizaremos los principales instrumentos jurídicos que abordaron los derechos de las mujeres y los desafíos que todavía tenemos que enfrentar las mujeres para poder vivir en una sociedad equitativa. Empecemos entonces. El feminismo cuestiona la existencia de relaciones de poder entre hombres y mujeres. Es una teoría que postula que las mujeres fueron oprimidas históricamente por el hecho de ser mujeres, pero no se queda solo en la formulación de la teoría, sino que es también un movimiento que lucha por la igualdad y la no discriminación de las mujeres mediante un cambio profundo no solo en las leyes, sino también en la sociedad. Entre las grandes corrientes feministas se pueden distinguir en un primer momento el feminismo de la igualdad o de la primera ola, con su vertiente liberal y socialista. En un segundo momento o segunda ola, el feminismo de la diferencia y el feminismo radical, y en un tercer momento la tercera ola o feminismo de la multiplicidad de las diferencias o feminismo de la otredad. El feminismo de la igualdad fue la primera expresión del feminismo. En un momento histórico de profundas y ancestrales diferencias jurídicas, políticas, económicas y sociales entre hombres y mujeres, las primeras feministas en el siglo XIX enarbolaron la exigencia de la igualdad para las mujeres. Una igualdad medida en relación con el hombre. En una comunidad construida por y para el hombre, las feministas de la igualdad buscaron equipararse en derechos al único sujeto visible, el masculino. Se reivindicó el ingreso de las mujeres en el espacio público, se fomentó el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo formal y a la universidad, se conquistó el sufragio femenino y en el ámbito jurídico se abogó por la construcción de normas neutras y la equiparación de los derechos civiles entre hombres y mujeres. Esta visión, decíamos, impregna dos vertientes, la liberal y la socialista. La liberal propugna la modificación legislativa dentro del sistema capitalista para lograr la equiparación jurídica, política y económica entre hombres y mujeres. Una demanda central es el acceso a trabajos rentados por oposición a la gratuidad del trabajo doméstico. La socialista entiende a la opresión femenina como un capítulo de la lucha de clases en la que las mujeres se encuentran entre los oprimidos, incluso del proletariado. Las feministas liberales y socialistas enarbolaron un feminismo reivindicativo en el que incorporaron las demandas específicas de las mujeres en ideologías más abarcadoras. Las liberales sostenían la necesidad de reformas en el capitalismo para mejorar la situación de las mujeres. Las socialistas proponían la revolución socialista como política global dentro de la cual se incluirían las demandas particulares de las mujeres. Un capítulo importante del feminismo de la igualdad y el primer bastión de la lucha política fue el sufragismo. Se inicia a mediados del siglo XIX en Estados Unidos e Inglaterra. En Estados Unidos converge con las demandas por la emancipación de los esclavos. No obstante, terminada la guerra civil, fue más fácil obtener el voto de los afroamericanos que el de las mujeres. Ya pudo llegar un afroamericano a la presidencia de los Estados Unidos, pero aún no pudo llegar ninguna mujer a la presidencia de los Estados Unidos. En Gran Bretaña, el sufragismo convergió con las reivindicaciones por la explotación de las mujeres y niños en las fábricas. En 1903 se crea Women's Social and Political Union, dirigida por Emmeline Pankhurst, que llegó a organizar actos de sabotaje y manifestaciones violentas ante las negativas al sufragio femenino.
La organización fue declarada ilegal, sus integrantes fueron perseguidas y encarceladas. La Primera Guerra Mundial produjo un vuelco de la situación. El Estado necesitaba sacar a las mujeres a las calles para ocupar los puestos de trabajo que habían dejado los hombres que habían marchado al frente de batalla. Y las únicas mujeres que estaban organizadas eran las sufragistas. El gobierno británico declaró entonces la amnistía para las sufragistas y les encomendó la organización del reclutamiento de mujeres para sustituir la mano de obra masculina en la producción durante la guerra. Finalizada la guerra, se concedió el voto a las mujeres. En Latinoamérica, el sufragismo no tuvo la misma relevancia que en Estados Unidos y en Europa. Se circunscribió solo a sectores de élites. En Argentina, desde 1900, surgieron diversos centros y ligas feministas. En 1918, Alicia Moró de Justo funda la Unión Feminista Nacional. En 1920 se crea el Partido Feminista dirigido por Julieta Lanteri. Recién en 1947 se sancionó la Ley de Derechos Políticos de la Mujer, propulsada por María Eva Duarte de Perón, que consagró el sufragio femenino. Hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres habían obtenido el derecho al voto en Estados Unidos, Europa y únicamente en algunos países de Latinoamérica. La igualdad política, si bien constituyó un paso adelante, no fue suficiente para modificar en forma sustancial el rol de las mujeres. La realidad demostró ser más compleja y más profundas las causas de la opresión. El feminismo de la diferencia surge a principios de 1960 en Estados Unidos. No busca la paridad con los hombres como eje principal, sino que plantea la diferencia con el otro sexo, reivindicando para las mujeres el lugar de la subjetividad. Apareció así un discurso de mujeres para mujeres. Busca construir la subjetividad femenina, revalorizando los rasgos que los son propios simplemente como diferentes y valiosos. Plantea el rescate de la voz de la mujer en la construcción de los esquemas sociopolíticos. Demanda una sociedad que escuche dos voces, de tono diferente, pero de igual valor. El feminismo de la diferencia busca rescatar la identidad femenina simplemente como distinta, despojándola de las connotaciones disvaliosas e inferiorizantes. Postula repensar lo femenino en una cultura patriarcal que durante milenios lo asoció a la inferioridad, la cobardía, la debilidad, la frivolidad, la intrascendencia. Dentro de la segunda ola y contemporáneo con el anterior, se desarrolló el feminismo radical. Para las feministas radicales, lo que hay que transformar profundamente es el sistema patriarcal. Definen al sistema patriarcal como un sistema de dominación sexual, como el sistema básico de dominación sobre el que se edifican el resto de las dominaciones, como la clase y la raza. Se destacan especialmente los estudios sobre las formas de dominación patriarcal que se producen en el ámbito privado, por ejemplo, las relaciones de poder en el interior de la familia y en el ejercicio de la sexualidad. Las feministas liberales y socialistas enarbolaron un feminismo reivindicativo, incorporando las demandas específicas de las mujeres en ideologías más amplias. Las feministas radicales, por el contrario, tuvieron la posición inversa. Centralizaron el eje de la discusión en la supresión del patriarcado, transformando al feminismo en teoría política para la comprensión global del sistema. El feminismo radical, tomando elementos del marxismo, describe al patriarcado como un sistema específico de relaciones de dominación que se reproduce socialmente, legitimando el orden vigente y oprimiendo a las mujeres. Propugna el método deconstructivo para analizar el origen de las instituciones sociales y a partir de allí construirlas de nuevo, incorporando las miradas y las voces de los dos géneros. En el derecho se destacan especialmente los trabajos de las feministas radicales que aplican el método deconstructivo para efectuar una lectura crítica de los tipos penales y su impacto diferenciado en hombres y mujeres. Por ejemplo, la emoción violenta como atenuante y la premeditación como agravante de las penas fueron analizadas a la luz de las posibilidades de actuación de sujetos con diferente fuerza física. Estudios realizados sobre millares de sentencias condenatorias de homicidios arrojaron que cuando un hombre mata a una mujer,
en una abrumadora mayoría, termina con una pena atenuada por emoción violenta, y que cuando una mujer mata a un hombre, termina en una abrumadora mayoría con una pena agravada por premeditación. A partir de la década de los años 80, aparecieron en el interior del movimiento feminista distintas voces, las de las mujeres afrodescendientes, lesbianas, orientales, latinoamericanas, que padecían otras opresiones y que necesitaban ser miradas desde una realidad distinta. Sus experiencias no coincidían con las de las otras mujeres, sus situaciones de opresión no eran idénticas, sus vínculos con los varones también eran distintos. Se denominó a esta corriente feminismo de la tercera ola o feminismo de la otredad. La discusión se instaló desde la diferencia de género a las diferencias entre las propias mujeres. Surgieron planteos alrededor de la opresión no solo masculina, sino del mundo occidental, blanco, heterosexual. La crítica a la dominación se extendió desde el sexismo para continuar con el racismo, el antisemitismo, el etnocentrismo. Para el feminismo de la otredad no existe un modelo único de lucha contra la desigualdad, pero sí una multiplicidad de luchas que pueden ser diferentes entre sí, como diferentes son las mujeres de acuerdo a su condición etaria, de clase, cultural, étnica, su nacionalidad y su condición sexual. Es muy importante conocer la historia y saber cuánto debemos las mujeres al movimiento feminista. ¿Cuántos de nuestros derechos actuales son fruto de sus luchas? Vamos a analizar ahora qué significa género. Desde la perspectiva que aquí nos interesa, este término fue utilizado por el feminismo como categoría de análisis de las relaciones sociales y de la cultura. En su célebre frase, Simone de Beauvoir decía que no se nace mujer, se llega a serlo. Esta frase destaca el componente cultural que tiene el género. Desde la teoría feminista se distingue sexo y género. El sexo corresponde a un hecho biológico, identifica las características anatómicas del cuerpo, las diferencias genitales, cromosómicas y hormonales. El género comprende la construcción sociocultural de los comportamientos, actitudes y sentimientos que se esperan de hombres y mujeres. Este esfuerzo de diferenciación entre los dos conceptos responde a la necesidad de probar que el lugar de hombres y mujeres en la estructura social depende de la organización social y cultural y no de sus diferencias biológicas. La categoría género es una definición de carácter histórico y social acerca de los roles, identidades y valores que son atribuidos a varones y mujeres e internalizados mediante los procesos de socialización. El término género permitió cuestionar las teorías deterministas biológicas que asignaban a hombres y mujeres roles y lugares supuestamente naturales en la estructura social como consecuencia de sus diferencias biológicas. Por ejemplo, a partir del hecho biológico del embarazo, el parto y la lactancia, deducir como lugar natural de las mujeres el espacio de lo privado, conservando para los hombres el monopolio del espacio público. Marta Lamas define al género como el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de las mujeres, o sea, lo femenino, y lo que es propio de los varones, o sea, lo masculino. Lourdes Bañería añade que este proceso de construcción cultural de lo femenino y lo masculino se desarrolla en diferentes ámbitos: el Estado, la escuela, el derecho, los medios de comunicación, la familia, y que este proceso implica también la jerarquización de estos rasgos y actividades, de tal modo que a los que se definen como masculinos se les atribuye mayor valor. Aunque no constituye una categoría cerrada, sino en pleno desarrollo, la perspectiva de género favorece el ejercicio de una lectura crítica y cuestionadora de la realidad para analizar y transformar la situación de las personas. Se trata así de crear nuevas construcciones de sentido para que hombres y mujeres visualicen su masculinidad y su feminidad a través de vínculos no jerarquizados ni discriminatorios, estableciendo condiciones de vida más justas para las mujeres y para los hombres también,
porque los mandatos patriarcales también inciden negativamente en la vida de los hombres. Pasaremos ahora al ámbito del derecho internacional de los derechos humanos para analizar cómo convergen las demandas de los movimientos de mujeres con las demandas de derechos humanos. Desde el siglo XVIII hasta mediados del XX se transitó un proceso histórico que culminó con la elaboración de catálogos de derechos humanos de consagración universal. Esto puede resumirse en la frase que postula: para todas las personas, todos los derechos. A modo de ejemplo, podríamos citar el artículo 1 de cualquier tratado de derechos humanos, que establece que los mismos deben garantizarse a todas las personas sin distinción. Entre otras categorías, los tratados prohíben discriminar por sexo. Esto lo vimos ya en otra unidad, en donde destacamos que el sexo se considera una categoría sospechosa que invierte la carga de la prueba y exige un escrutinio estricto para demostrar que no se está frente a una discriminación. Podríamos pensar que al llegar a este punto el movimiento feminista podía simplemente cantar victoria y considerar que sus metas estaban logradas. Esto no fue así. Estos derechos universales comenzaron a ser interpelados desde diferentes grupos que reclamaban la consideración de sus individualidades. Las mujeres, los pueblos originarios, los afrodescendientes comenzaron a cuestionar la existencia de un lenguaje supuestamente universal, pero construido en base a un modelo que siempre era un hombre educado, occidental, blanco, heterosexual, de clase media. A poco de andar, los movimientos de mujeres empezaron a advertir que estos nuevos tratados de derechos humanos reproducían la invisibilización de los problemas de las mujeres. La misma formulación de los derechos ocultaba apenas una óptica únicamente masculina que en la práctica muchas veces se traducía en dificultades concretas para proteger a las mujeres de atentados a su dignidad específicos de su género. Se cuestionaron varias cosas. En primer lugar, el diseño androcéntrico de los derechos. Veamos un ejemplo. El derecho a la integridad física y psíquica, que se formula en la protección de la tortura, está delineado como un límite al poder político frente al disidente o al prisionero. Esta formulación dificulta su aplicación a la situación de violación a la integridad física y psíquica más extendida entre las mujeres, que es la violencia doméstica. Volveremos sobre este punto más adelante. También se cuestionó la aplicación androcéntrica de los tribunales. Hay situaciones que impactan de modo diferenciado en hombres y mujeres. Una sentencia que no considera el género del destinatario ni evalúa el impacto diferenciado puede provocar sensibles diferencias de efectos entre hombres y mujeres. A modo de ejemplo, en el caso Loaiza Tamayo versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró suficiente prueba de la aplicación de tormentos, en este caso el ahogamiento interrumpido, al testimonio brindado años después por testigos que presenciaron estos hechos ocurridos dentro de una cárcel. Consideró irrelevante la inexistencia de secuelas físicas comprobables por el tribunal. Para disminuir la exigencia probatoria, evaluó las características generales de la situación de detención que se había realizado por parte del Estado y que se mantenía en violación de todas las garantías procesales. Sin embargo, en una situación igualmente difícil de probar por la desaparición de las secuelas físicas por el paso del tiempo, la violación de la única prisionera mujer de ese mismo grupo, aplicó un estándar mucho más exigente y consideró insuficiente la prueba testimonial. En este caso, no consideró que la detención irregular generalmente pone en riesgo la integridad de las personas y que cuando esas personas son mujeres se suma el riesgo de la integridad sexual. En tercer lugar, se cuestionó que los sistemas de protección de los derechos humanos no tomaran nota del carácter sistemático de la discriminación de la mujer. Dentro de las violaciones a los derechos humanos, adquieren especial gravedad aquellas que implican la utilización de un patrón sistemático. Esto justifica la aplicación de otras pautas de análisis y pruebas. Por ejemplo,
En el caso Velázquez Rodríguez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando probada la existencia de un patrón sistemático de desaparición forzada de personas en Honduras en la década de los 80, invirtió la carga de la prueba y requirió que el Estado pruebe el destino de la víctima. Tomar nota del carácter sistemático de la discriminación contra la mujer permite, por ejemplo, aplicar estándares que favorezcan el dictado de medidas cautelares y autosatisfactivas de protección contra la violencia de género, teniendo en cuenta las estadísticas de violencia de género alarmantes en todo el mundo y en nuestro país. En cuarto lugar, en consonancia con los puntos que hemos destacado anteriormente, se reclamó que no se haya definido como objetivo prioritario del sistema de protección de derechos humanos la reversión de la desigualdad entre hombres y mujeres. Los movimientos de mujeres empezaron entonces a hacer presión para obtener instrumentos y órganos específicos que ayuden a visualizar los modos particulares que asumen los atentados a la dignidad humana cuando se perpetran contra las mujeres. Numerosos instrumentos internacionales, nacionales y provinciales pueden utilizarse hoy como herramientas eficientes para proteger los derechos de las mujeres. Estos instrumentos son fruto de estas luchas de los movimientos de mujeres por precisar el foco de los instrumentos internacionales, nacionales y provinciales con perspectiva de género. Algunos de estos instrumentos contienen catálogos generales de derechos de las mujeres destinados a evitar discriminación por género y otros se enfocan en establecer una protección especial contra afectaciones de derechos fundamentales que impactan selectivamente a las mujeres. Nuestro país ha ratificado 3 tratados internacionales sobre esta materia. Uno de ellos es el instrumento más general que enumera los derechos a las mujeres y desarrolla la prohibición de discriminar por razones de género, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se conoce por sus siglas en inglés, la CEDAW. También ratificó el protocolo facultativo de la CEDAW, que establece un sistema de denuncias individuales. Ambos instrumentos pertenecen al sistema internacional y la CEDAW se encuentra incluida en el catálogo de instrumentos internacionales que contiene el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y que le otorga jerarquía constitucional. En el ámbito americano, nuestro país ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida también como Convención de Belén do Pará. A nivel nacional se sancionó la Ley 26485 de protección integral de los derechos de la mujer y la Ley 26364 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. A nivel provincial, los códigos de procedimiento civil y penal contienen normas de protección de personas y de víctimas de delitos que pueden utilizarse para amparar a las mujeres en las situaciones de violencia que más las impactan, las que ocurren en el ámbito doméstico. Esta protección se amplió con el dictado de la Ley 7264 de violencia familiar, que contempla situaciones no previstas para el ámbito civil como la convivencia y el noviazgo y que aclara que la protección abarca las relaciones presentes o concluidas. Además de estas normas específicas, todos los tratados generales y los mecanismos establecidos en los mismos pueden y deben ser utilizados para reclamar por los derechos de las mujeres. Es imprescindible exigir que allí donde los instrumentos dicen todos, se interprete todos y todas. Vamos a detenernos ahora en el análisis de algunos artículos, o sea, de las disposiciones más relevantes de los instrumentos mencionados. La CEDAW dijimos que contiene un catálogo específico con miras a obtener la equidad de género. Se enfoca en los sometimientos específicos que sufren las mujeres por su histórica asignación de una minusvalía. Es un instrumento que contempla diversos tipos de mujeres, trabajadoras, campesinas, casadas, extranjeras, madres y distintos temas que impactan en la vida de las mujeres: participación política, familia, salud, salud reproductiva, educación, trabajo, maternidad.
el artículo 1 de la CEDAW describe qué se considera como discriminación contra la mujer. Establece que a los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y en cualquier otra esfera. Observen cómo los distintos feminismos, el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el feminismo radical, se reflejan en esta definición de discriminación. Observen también que esta definición incluye no solo las conductas dolosas, o sea, las conductas que tienen en mira discriminar, sino también aquellas que, aunque no tengan en miras discriminar, produzcan un resultado discriminatorio, aunque este no sea el efecto buscado. La amplitud de este concepto fue tomado de la Convención contra la Discriminación Racial. La mención del Estado civil reconoce un origen histórico. En muchas legislaciones, contraer matrimonio significa para las mujeres una disminución de sus derechos. En Argentina, históricamente, esa fue la condición de las mujeres casadas. Recién en 1968, con la sanción de la Ley 17711, se superó la incapacidad de hecho relativa de la mujer casada. El artículo 2 de la CEDAW establece una serie, una descripción y una enumeración que es solo ejemplificativa de las obligaciones que asumen los estados cuando ratifican la CEDAW y menciona una serie de obligaciones negativas, o sea, obligaciones de respetar, y obligaciones positivas, o sea, obligaciones de garantizar, que son características de los tratados de derechos humanos. Especialmente se destacan la obligación de dictar leyes que consagren los derechos de la mujer y de revisar leyes y prácticas que restrinjan los derechos de la mujer. El artículo 4 de la CEDAW es muy importante porque se refiere a las medidas especiales de carácter temporal y establece que éstas no pueden ser consideradas medidas discriminatorias. Las medidas especiales de carácter temporal son una herramienta poderosa para procurar la igualdad de hecho. Son medidas que establecen diferencias entre hombres y mujeres, pero diferencias destinadas a procurar la igualdad de hecho entre hombres y mujeres. Este artículo destaca la insuficiencia de la igualdad jurídica, de la igualdad de derecho. En Argentina se ha utilizado este mecanismo para el establecimiento de cupos en el poder legislativo. Se busca por esta vía acelerar el ingreso de las mujeres a los poderes del Estado porque este es un ámbito que les resulta especialmente difícil de acceder al género femenino. El artículo 5 de la CEDAW establece la obligación del Estado de tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales y de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. También establece este artículo la obligación de garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. Este artículo es tal vez la propuesta más ambiciosa de CEDAW y constituye para el Estado un compromiso amplísimo de modificar los patrones socioculturales y de conducta para obtener la equidad. Tenemos
que destacar también, habíamos dicho que otro de los instrumentos internacionales importantes suscritos por nuestro país fue el protocolo facultativo de la CEDAW, firmado por Argentina en el año 2006. Este protocolo permite acceder a un mecanismo de denuncias individuales en aquellos casos en los que se reclame una violación al articulado de la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer ocurridas en la jurisdicción del Estado argentino. El trámite se lleva a cabo ante el Comité de la CEDAW, que es un organismo creado a este fin por el protocolo facultativo. Acorde al principio de subsidiariedad de la jurisdicción internacional, se requiere que en principio se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna. El trámite incluye un traslado al Estado denunciado y un periodo de pruebas y culmina con el dictado de recomendaciones que efectúa el comité al Estado denunciado si éste considera que se produjo una violación a alguno de los derechos establecidos en el articulado de la CEDAW. Es importante destacar también que Argentina ha ratificado la Convención de Belén do Pará, que es la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La consecuencia más escandalosa de la discriminación de género es la violencia que se ejerce contra las mujeres por su sola pertenencia al género femenino. La Convención de Belén do Pará define a la violencia contra la mujer de una manera amplia, estableciendo que se entiende por tal a la violencia física, sexual, psicológica que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, la violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Vamos a detenernos ahora un momento en analizar aquellas afectaciones específicas del género femenino, porque dentro del amplio espectro de la violencia de género vamos a analizar ahora dos temas que se imponen por su importancia numérica y porque los nuevos abordajes resultan cuando se los por los nuevos abordajes que resultan cuando se los analiza a la luz de la perspectiva de género. Nos referimos a la violencia doméstica y a la violencia sexual. La violencia doméstica constituye una de las violaciones más serias de los derechos humanos de las mujeres, que refleja y refuerza su situación de subordinación social. Esta forma de violencia tiene graves secuelas físicas, psíquicas, económicas y sociales. Las víctimas de la violencia doméstica exceden numéricamente a aquellas de las más brutales dictaduras y de todas las guerras históricas de la humanidad. Aún hoy es percibida como algo diferente, menos severo y merecedor de menores sanciones y menor condena internacional. La violencia doméstica puede ser física, psicológica, sexual, económica y simbólica. La violencia doméstica afecta selectivamente a las mujeres. Las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán reflejan que en los episodios de violencia doméstica, en el 86% de los casos referidos se indica como agresor a un varón. Asimismo, en el 94% de los casos referidos se señala como víctima a una mujer. Hay que destacar que de ese 6% de víctimas masculinas, el 95% corresponde a varones menores de 18 años. También hay que destacar que los escasos hombres adultos que padecen violencia doméstica afrontan un riesgo de vida sensiblemente inferior al que padecen las víctimas del sexo femenino. El patrón de violencia doméstica refleja que ésta no es neutra frente al género. Aunque en las relaciones heterosexuales las mujeres a veces se defienden y en casos excepcionales los hombres resultan heridos o muertos, la violencia doméstica severa y repetida es abrumadoramente iniciada por el hombre y abrumadoramente infligida sobre la mujer. Tampoco se trata de una violencia aislada, aleatoria o explicable por las características anormales del abusador o de la víctima o por la disfunción de la familia. Recién cuando el sistema de promoción y protección de los derechos humanos reconoce a las mujeres en su especificidad,
Recién se conceptualiza la violencia doméstica como una violación de derechos humanos. La violencia doméstica es una afectación múltiple de derechos humanos. Puede afectar el derecho a la vida, porque puede provocar la muerte, a la integridad física, psíquica o sexual, porque puede producir injurias, lesiones, violación, tortura, a la libertad ambulatoria, al derecho de propiedad y otros. En otros casos, el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos ha identificado otras situaciones que constituyen una afectación múltiple de derechos humanos: la desaparición forzada de personas en América Latina y el apartheid en Sudáfrica. Tiene también las características de una violación o delito continuado. Esto significa que para evaluar la envergadura de la situación, normalmente hay que referir a una multiplicidad de hechos que tienen que interpretarse en conjunto. Este no es un detalle. Actualmente las situaciones de violencia doméstica llegan al fuero penal desmembradas en delitos aislados. Esto afecta la visualización de la gravedad de la situación y el peligro que corre la víctima. Dentro de las violaciones a los derechos humanos, adquieren especial gravedad aquellas que afectan a una gran cantidad de individuos y las que implican la utilización de un patrón sistemático. Esto justifica la aplicación de otras pautas de análisis y pruebas, como evaluó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velázquez Rodríguez. Las recientes estadísticas, las primeras que se realizan para intentar revertir la histórica invisibilidad del fenómeno y determinar la cantidad de víctimas de la violencia doméstica, indican que estamos en presencia de una violación de derechos humanos que puede calificarse como masiva. También creo que se puede identificar un patrón sistemático de afectación de derechos. La violencia contra la mujer es algo sistémico y estructural, un mecanismo de control patriarcal sobre las mujeres que se construye sobre la superioridad masculina y la inferioridad masculina, sobre papeles y expectativas estereotipados según el sexo y la predominancia económica, social y política del hombre y la dependencia de la mujer. Esto es grave porque significa que esta afectación de derechos humanos va a seguir produciéndose porque hay fallas en la estructura social y jurídica que la reproducen y que colaboran para que las víctimas y los victimarios mantengan su condición. En el ámbito de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, durante décadas no se consideró que el Estado pudiera tener alguna responsabilidad por los episodios de violencia doméstica. La falta de intervención de agentes del Estado, sumada a su radicación en el ámbito privado, sirvieron de fundamento para abonar esta interpretación. Recién en el año 1998 llega el primer caso de violencia doméstica sobre el cual se pide un órgano del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el caso María da Peña Fernández versus Brasil. La Comisión Interamericana dijo en esa oportunidad que la violencia doméstica constituye una violación de derechos humanos. Llega a esta conclusión interpretando que son dos las obligaciones que asumen los Estados al ratificar el Pacto de San José de Costa Rica. La primera es la de respetar los derechos fundamentales, absteniéndose de violentarlos a través de sus agentes y funcionarios, y la segunda es la de garantizar su cumplimiento, y eso significa que el Estado debe desplegar una serie de actividades para asegurar que los derechos humanos no sean violentados por la actividad de terceros. En este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que la situación de María da Peña no constituía un caso aislado, sino un reflejo de una situación generalizada. La combinación de estos tres elementos que hemos señalado, afectación de derechos fundamentales, impacto masivo y existencia de un patrón sistemático, generan para el Estado la obligación de diseñar estrategias más enérgicas para hacer cesar esta situación. Justamente en el marco de esas estrategias tienen un papel protagónico todas las medidas que puede y debe tomar el Estado para facilitar el acceso a la justicia. Las dificultades en el acceso a la justicia han sido identificadas en forma reiterada como un área sensible, como el lugar en donde se debe efectuar una intervención preferente para modificar el patrón de afectación de derechos. Últimamente, algunos autores asimilan las formas severas de violencia doméstica con la tortura. La figura de la tortura estuvo históricamente descrita como aquella actividad del Estado ejercida contra detenidos o disidentes que tiene por objeto infligir graves sufrimientos para obtener información
o para doblegar la personalidad. Si agudizamos la observación, nos daremos cuenta que esta definición está pensada desde la figura del varón, que es el que históricamente actuó en toda clase de vida pública, desde la actuación política hasta la actuación delictiva. La mujer, por el contrario, históricamente quedó relegada a los espacios privados, al espacio doméstico. Es por eso que la forma que adquiere la tortura en las mujeres es diferente, aunque las consecuencias para la víctima sean similares. Hoy en día se sostiene desde los estudios de género que los casos graves de violencia doméstica constituyen la forma más habitual que asume la tortura para las mujeres. Aclaramos que solo los casos graves, porque tampoco se pretende banalizar la figura de la tortura, ya que no cualquier sufrimiento puede calificarse como tortura. Analizando la cuestión con perspectiva de género, podemos concluir que el patrón de tortura de hombres y mujeres es distinto. Esto es muy importante porque todos tenemos muy claro la gravedad de la tortura. Sin embargo, la forma más extendida de la tortura femenina, que es la violencia doméstica, está invisibilizada en su mayoría y minimizada cuando logra emerger. Analicemos como ejemplo a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En su artículo 2 describe la tortura de una manera que puede perfectamente aplicarse a los casos graves de violencia doméstica. Son 3 los elementos de la tortura. Son actos intencionales, o sea, son actos dolosos, que infringen penas o sufrimientos graves, que tienen el fin de anular la personalidad o obtener información, y el cuarto elemento establece que estos actos deben ser aplicados por empleados o funcionarios públicos o a instancia o instigación de estos. O sea, que como vemos, el punto 1, 2 y 3, o sea, el dolo, los graves sufrimientos, el objetivo de anular la personalidad y obtener información, cualquiera que haya escuchado el relato de una víctima de una situación grave de violencia doméstica va a reconocer el cumplimiento de estos 3 primeros requisitos. Los golpes, los sufrimientos provocados intencionalmente para anularla, para que no salga, para obtener la más mínima información sobre sus actos, para controlarla, pero no hay funcionario público implicado. La consecuencia grave que se desprende de este análisis es que, a causa de su diseño androcéntrico, el máximo instrumento jurídico diseñado internacionalmente por la Comunidad de las Naciones para apoyar la estrategia de lucha contra la tortura se torna ineficiente para proteger a las mujeres de ese flagelo en la situación más extendida que las afecta. En el ámbito americano, nuestro país ratificó la Convención para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer, que ya le hemos mencionado, la Convención de Belén do Pará, que se ha transformado en la herramienta jurídica específica para combatir la violencia contra la mujer. Este instrumento pretende superar las dificultades que generan los instrumentos generales cuando pretenden ser aplicados a una situación de afectación diferenciada como es la violencia doméstica. Notemos, por ejemplo, que en la definición que da la Convención de Belén do Pará incluye a la tortura entre las conductas que se definen como violencia contra la mujer, estableciendo claramente que puede ser perpetrada por cualquier persona y en cualquier ámbito. Veamos ahora la violencia sexual. La violencia sexual dirigida específicamente en contra de mujeres y niñas no es un fenómeno nuevo. Sí lo es la actual percepción de la gravedad de estos delitos. Existe una abrumadora evidencia que la violación, la esclavitud sexual, el matrimonio forzoso y otras formas de violencia sexual se utilizan en forma masiva y sistemática tanto en situaciones de conflicto armado como de violencia generalizada. La categorización de estos delitos sexuales como ofensas privadas ha obstaculizado su visibilización y tratamiento como violaciones de derechos humanos. En el marco de los conflictos armados, frecuentemente fueron calificados como daños colaterales de la guerra, lo que favorece la impunidad de sus autores. A partir del trabajo realizado por los tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, se avanzó en el examen de tales crímenes desde una perspectiva de género.
se determinó que existen patrones diferenciados en el ejercicio de la violencia en contra de hombres y mujeres. En el caso Akayesu, el Tribunal Internacional para Ruanda asimiló la violación a la tortura, determinando que ambas fueron utilizadas para intimidar, degradar o castigar y fueron infringidas por o bajo el consentimiento o instigación de funcionarios públicos. Esta experiencia se volcó en el Estatuto de Roma, que incluye varias formas específicas de crímenes de género: violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado acerca de la violación como forma de tortura en el caso Fernando Mejía versus Perú. Expresó que los abusos sexuales cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, ya sea que se trate de una práctica concebida desde el Estado o como resultado de la omisión de éste, lesionan el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que, en este caso, que la violación produce un sufrimiento físico y mental en la víctima. Además de la violencia sufrida en el momento que se perpetra, habitualmente la víctima resulta lesionada y en algunos casos aún queda embarazada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del penal Miguel Castro Castro versus Perú, también se ha pronunciado en esta línea. En relación a los hechos ocurridos en la prisión, que fueron calificados como trato cruel, inhumano y degradante, la Corte explica que en la operación se aplicó un trato diferente a hombres y a mujeres, resaltando que éstas fueron sometidas a violencia sexual. El tribunal señaló que durante los conflictos armados internos e internacionales, las partes que se enfrentan utilizan la violencia sexual contra las mujeres como un método de castigo y represión. La utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno, además de afectarlas a ellas en forma directa, puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección. En el caso Campo Algodonero versus México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la discriminación por género. En relación a la muerte de 3 mujeres, la Corte señaló que, en su actuación, el Estado había seguido un patrón de indiferencia acerca de la situación crónica de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, perpetuando así la situación de discriminación y dando un mensaje de impunidad y aceptación tácita de la violencia. En esa misma sentencia, la Corte señaló que los Estados están obligados a tomar medidas integrales para prevenir la violencia contra las mujeres y que tal obligación surge de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Belén do Pará. Esta obligación supone contar con un marco jurídico apropiado y asegurar que el mismo se cumpla, previniendo los factores de riesgo y asegurando de forma efectiva y diligente que las víctimas de violencia obtendrán una respuesta por parte de las instituciones y autoridades públicas y que los funcionarios responsables de la recepción de la denuncia tengan la capacidad y la sensibilidad para atender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer. Hay un último tema que abordaremos que es igualmente importante que los anteriores. Hay un silencio estremecedor sobre la desigualdad que subyace al resto de las desigualdades. Además de ricos y pobres, tenemos también una diferencia abismal entre hombres ricos y mujeres ricas, entre hombres pobres y mujeres pobres. Las estadísticas mundiales muestran que las mujeres ganan menos que los varones en todo el planeta, que hacen más trabajo doméstico no remunerado que ellos, que enfrentan tasas de desempleo más altas y que son más pobres, que cuando se jubilan ganan menos dinero, que son dueñas de menos propiedades, que poseen menos riqueza. Aunque hoy cuentan con más niveles de estudio que los hombres, enfrentan grandes obstáculos para llegar a lugares de poder y jerarquías en casi todos los ámbitos: ciencia, política, parlamentos, empresas privadas. La OIT revela que en América Latina y en el Caribe cerca del 54% de las mujeres y el 47% de los varones están trabajando en empleos informales. Estos trabajos informales tienen brechas salariales mucho más amplias que los puestos de trabajo en blanco, además de una mayor inestabilidad y un mayor incumplimiento de las licencias por maternidad, por ejemplo. En Argentina, más de un tercio de las trabajadoras
de las trabajadoras está en negro y ganan un 40% menos que los varones. En el pasado, las mujeres tenían menos posibilidades y acceso a la educación que los varones. Esto hoy se ha revertido por completo. A nivel global, las mujeres superan en las tasas a los varones en las tasas de asistencia y graduación universitaria. La educación ha dejado de ser un componente importante a la hora de explicar la brecha de género. El tipo de trabajo, en cambio, que realizan las mujeres sí es clave a la hora de entender por qué ganan menos las mujeres que los hombres. Las profesiones y los trabajos feminizados, es decir, aquellas profesiones y trabajos que están identificados con tareas tradicionalmente desempeñadas por mujeres, tienen peores pagas. Por ejemplo, las tareas docentes, las tareas de cuidado, las tareas domésticas. ¿Se han puesto a pensar por qué gana menos una docente que una empleada de banco? ¿Por qué gana menos una empleada doméstica que un jardinero? Seguramente no es porque sea más fácil cuidar niños que encargarse de transacciones bancarias o de plantas. Ocurre que hay un lado oscuro de la brecha salarial que se construye a partir de los prejuicios, del machismo y de dinámicas laborales que excluyen a las mujeres. En el año 2012, para trabajadoras de entre 25 y 34 años, los salarios por hora de las mujeres llegaban al 93% del salario de los varones. A pesar de casi cerrar la brecha salarial, las mujeres, sin embargo, siguen viendo obstáculos para su futuro. Les costará avanzar en sus carreras a la hora de tener hijos y aún es muy grande el abismo entre las chicas y los chicos que avanzan hacia puestos ejecutivos altos. La maternidad está estrechamente asociada con dedicar menos tiempo a todas las actividades relacionadas con el trabajo remunerado, mientras que para los papás las responsabilidades familiares tienen un efecto inverso en sus carreras. Hay cuotas de machismo y estereotipos acerca de si ellas pueden lidiar con determinadas situaciones, sea por motivos emocionales o psicológicos, o dudas acerca de si cuentan con capacidades físicas o intelectuales. Desde que la mujer entró en el mercado de trabajo, el salario de los hombres bajó en términos relativos. Ya no alcanza con ser el hombre de la casa para alimentar a la familia. Muchas mujeres se vieron obligadas a trabajar porque su sueldo es parte central del ingreso familiar, no un extra. Podemos decir hoy que los países que más avanzaron en esta agenda lo hicieron a partir de políticas orientadas específicamente a cerrar las distintas brechas de género. Es necesario estimular el pago igualitario, combatir los estereotipos y roles tradicionales, incentivar a las mujeres en sus aspiraciones, contribuir con sistemas de cuidado que permitan una mejor asignación de trabajo doméstico, entre muchas otras políticas públicas que es necesario crear. Esto no va a cambiar por sí solo.